Voy a pedirle a mi amado pastor que por favor, ahí sentadito donde él se encuentra, que me eleve en oración hacia mi Creador para que sea Él trayendo el mensaje que Dios tiene preparado para todas las personas que van a escuchar, que lo van a escuchar en esta hermosa hora. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, mira a todas aquellas personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor. Oh, toma control de sus corazones y ábrele sus oídos, Señor. Alabado sea el Señor. Mis amados, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga nuevamente. Mis amados, yo estaba hablando con mi esposa ayer de las turbaciones que a veces llegan a la vida de nosotros como seres humanos. Y fueron tantas las cosas que yo le expliqué a ella, que ella me dijo, tú tienes que ir a terapia para que en terapia tú puedas explicarle todas esas turbaciones y todas esas quejas que tú tienes y tú se le explique al terapeuta para que él te ayude a poder sobrellevar todas esas cargas que tú tienes, a poder depositar todas esas turbaciones que tú tienes en tu vida. Y yo le dije, si tú supieras que yo tengo un terapeuta, que es el mejor terapeuta del mundo. Y pero dice, sí, pero tú con Dios, tú no hablas igual que con un terapeuta. Dice, yo voy a llegar a mi casa ahora y yo no voy a orar. Porque orar es una cosa, porque cuando uno ora con mucho respeto, uno no le dice las cosas a Dios como verdaderamente uno las siente, porque se siente de un ser tan supremo que hay palabras que uno, aunque quiera expresarla por respeto, uno no las expresa. Aunque Él sabe de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, antes de que nosotros digamos la palabra, Él lo sabe, pero dentro de nosotros hay un respeto tan grande hacia Él que nosotros tenemos temor de expresársela a ese Dios omnipotente. Pero yo hoy voy a llegar a mi casa y yo me voy a hacer de cuenta de que Él es mi terapeuta. Y yo voy a explicarle a Él como un terapeuta. Yo no voy a orar. Yo le voy a explicar a Él como si Él fuera el terapeuta que tiene su libro en la mano y está escribiendo ahí. Me voy a hacer de cuenta de que Él es un terapeuta como un terapeuta. Alabado sea el Señor. Y empecé a hablarle a mi terapeuta celestial. Y le dije a mi terapeuta celestial, Señor, yo tengo 24 años de mi vida sirviéndote. Señor, yo creo que el libro que yo más he leído en toda mi vida ha sido tu palabra. Nunca se aparta de mis manos. Y yo creo que cualquier libro, cualquier profesión que yo haya cogido en el mundo secular, que yo le dedicara tanto tiempo a lo que yo le he dedicado a ese libro tuyo, ya yo había tenido prácticamente un doctorado en cualquier rama que yo había escogido en 24 años, dedicándole todo el tiempo que yo he dedicado a ti. Señor, yo tengo 24 años de mi vida sirviéndote y yo a Chepa estoy ganando a 8 pesos la hora. Señor, si yo hubiera cogido una profesión secular, yo estuviera ganando algunos 150 o 80 o 90 dólares la hora. Y tú dices, y sin embargo yo te sirvo a ti y yo no veo los pagos tan descomunales como lo tienen las personas que cogen un trabajo secular. Eso soy yo hablando con mi terapeuta. Pues mi terapeuta, aunque los terapeutas nunca te dicen nada, siempre te dicen que sí, que sí, que sí, que sí. Y te dejan que tú te mates tú solo ahí, ellos no matan, te acompañan ahí.
Pero el terapeuta mío me contestó y me dijo, Pablo todo lo dio por basura. Él todo lo dejó por basura con tal de tener lo que tú tienes hoy. Y muéstrame una bendición, muéstrame un pago descomunal que recibió Pablo cuando se convirtió a mí. ¿Qué recibió él? ¿Cuál fue el pago tan grande que yo le di a él? Dime cuál que fue el pago tan grande. El mismo pago que yo le di a Pablo, también lo tengo para ti. Si persevera. Alabado sea el Señor. Ese mismo pago que yo le di a Pablo, ese mismo pago yo tengo para ti si persevera. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quiera y será hecho. Tiene que perseverar, tiene que permanecer. Si permanece, tú vas a recibir el pago de los 24 años que tú tienes sirviéndome. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mis amados, vamos a buscar nuestra Biblia, por favor. Y vamos a irnos al libro de Isaías. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Saludo a todos mis amigos que me están escuchando a través de las redes sociales. Bendito sea el Señor. Y le exhorto a que visiten mi página, Jesucristo es mi bandera, y que sintonicen mi programa en De Frente FM de 2 a 3 de la tarde en De Frente FM. Alabado sea el Señor. En un programa que se llama Aprendiendo de la Palabra. Así que, amados hermanos y amigos que me escuchan por las redes sociales, por favor sintonízanos para que aprenda de la palabra. Alabado sea el Señor. Pues mis amados, vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de Isaías y vamos a empezar leyendo desde el verso 1 en adelante. Isaías 54, verso 1. Alabado sea el Señor. Por favor, cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Alabado sea el Señor. Ese amén se oyó como que nomás fue Ada que la encontró. Cuando lo tengan todos, pueden decir amén. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, y levanta canción de voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y la cortina de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa, alarga tu cuerda, refuerza tus estacas. Alabado sea el Señor. Se pueden sentar, mis amados. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Yo le voy a poner un tema a la exhortación que tengo para ustedes en esta preciosa hora, que se titula Ensancha el sitio de tu tienda. Ese es el tema que yo le voy a poner a la predicación que tengo para ustedes en esta hermosa hora. Amén, aleluya. ¿Qué nosotros entendemos por estaca? Mis amados, yo entiendo por estaca. Antes, en los pueblos de nosotros, cuando uno compraba un solar, agarraba un pedazo de madera y le hacía una punta, como en forma de una flecha con un machete, y agarraban esas estacas y la ponían en los linderos, en los lugares, en las esquinas del solar que te estaban vendiendo. Era el que estaba vendiendo que usaba esa estaca. Tú comprabas
y a veces era con el ojo, a veces medían, pero antes era con el ojo. Y le medían, mira, y clavaban con la estaca, con una mandarria, pam, 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 y agarraban el otro lado, pam, 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 y decían, mira, donde están esas 4 estacas, ese lugar es tuyo. Alabado sea el Señor. Así hacían nuestros padres con nosotros cuando tenían mucho terreno y nos rodeaban lo que nos pertenecía a nosotros. Isaías le está diciendo aquí al pueblo de Israel que no sea escasa, que esa estaca la arranque de ahí y que la ponga más, que amplíe su sitio. Cuando Isaías está mandando este mensaje al pueblo de Israel, al pueblo judío, Israel se encontraba, registra la historia que el libro de Isaías se escribió en un tiempo en que el pueblo de Dios estaba exiliado en Babilonia. Y también se escribió en un tiempo en donde ellos se encontraban en ese lugar. O sea, empezó a escribirse mientras ellos vivían en Jerusalén. Empezó a escribir el libro de Isaías. Pero se terminó, la mayoría de la parte se escribió cuando el pueblo de Dios estaba exiliado en Babilonia. Entonces, él le está diciendo al pueblo judío que ensanche sus estacas, pero primeramente empieza dándole una palabra de consuelo. Y la palabra de consuelo que le dice Isaías dice, porque te extenderá a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredarán naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no será confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidará de la vergüenza de tu juventud y de la ofrenda de tu viudez. Él le está hablando ahí mientras ellos están en el exilio. Él le está dando todos esos consuelos, le está dando Dios a su pueblo en el exilio. Pero ¿cómo me va a decir Dios a mí, estando yo en el exilio, que extienda las estacas donde yo me encuentro prisionero, donde yo me encuentro exiliado? Pero Isaías le está dando aquí una profecía. Y le está diciendo, le está profetizando que ellos se van a extender por todas las naciones. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasa, mis amados? Que el pueblo de Dios regresa del exilio por medio de Nehemías, que todos lo comprendemos, regresa del exilio y empiezan a tomar posesión nuevamente de Jerusalén. Pero jamás en la vida el pueblo judío pudo obtener un poderío como el que le dio David y el que le dio Salomón. Israel jamás en la vida volvió a ser la misma Israel. Después que Israel se dividió en 12 tribus, 10 partes para un lado y 2 partes para otra, jamás Israel pudo tener la victoria, tener el poderío que le dio Salomón y le dio David. Jamás. Sin embargo, aquí Dios le está diciendo que ensanche el sitio de su habitación, que amplíe sus estacas, que conquiste más terreno. Pero mis amados, aquí Isaías no le está hablando de una conquista material. La conquista que Dios le está hablando al pueblo de Israel es una conquista espiritual. Alabado sea el Señor. Mis amados, el pueblo judío, las leyes judías surgieron bajo la opresión del pueblo judío mientras estaban en Babilonia. Mientras estaban en Babilonia, por esa causa, dice la palabra que Moisés entonces saca el pueblo judío de la garra de Egipto y se lo lleva por el desierto, y en medio del desierto registra la palabra que entonces Dios le da las leyes judías, los 10 mandamientos a los judíos.
Las leyes judías surgieron denunciando la opresión y protegían los pobres. ¿Por qué las leyes judías denunciaban la opresión y protegían los pobres? Porque estamos hablando de un pueblo que estaba subyugado, que estaba dominado. Pues por lo tanto, mientras iban en el camino a conquistar la tierra prometida, las leyes que Moisés le dio al pueblo judío fueron leyes para que ellos no cometan los mismos errores de donde ellos habían salido. Y eran denunciando la opresión denunciando en contra de la opresión y denunciando a los más poderosos. Surgen esas leyes judías. Registra la palabra que entonces esas leyes judías empezaron a contaminarse. Ya el pueblo judío no estaba llevando las leyes judías como deberían llevarlas, porque empezaron a oprimir los pobres y empezaron a enriquecerse a favor de los pobres de ellos mismos. Alabado sea el Señor. Cuando surge eso, entonces registra la Biblia que entonces viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo y hace una renovación a las leyes judías, porque las leyes ya estaban completamente distorsionadas. Ya ellos estaban actuando prácticamente igual que como estaba actuando el faraón. Alabado sea el Señor. Oprimiendo a sus compatriotas, oprimiendo a sus compañeros. Pues registra la Biblia que viene Jesús y hace una depuración de la ley judía. Alabado sea el Señor. Registra la Biblia, mis amados, registra la historia, que en el año segundo, en el siglo segundo de esta era, o sea, habían pasado 200 años que Cristo había venido a la tierra y se había ido para el cielo. Registra la Biblia que entonces Roma conquista a los judíos, lo conquista. Pero tiene temor de que las leyes que ellos llevan, como son leyes que están en contra de la opresión y están a favor de los pobres, ese rey tiene temor de que el pueblo judío haga una revuelta y pase lo mismo que había acontecido con el faraón. Él tenía temor de que eso aconteciera. Y registra la historia que entonces ese rey llamado Adrián empieza a hacer una matanza descomunal de todos los judíos. Empieza a extinguir prácticamente todos los judíos, porque ya ese rey tenía el dominio de Judea, tenía el dominio de los judíos y no quería que esas leyes, no quería que el pueblo judío enseñara esas leyes para que el pueblo no se sublevara. Entonces manda a matar prácticamente a todos los judíos y saca a los judíos que quedaron vivos. Dice que se hizo una matanza más grande que la que hizo Hitler. Hizo Adrián, el rey Adrián, en el segundo siglo de esta era, de la época de Jesucristo. Hace una matanza más grande que la que hizo Hitler contra los judíos. Y agarra a los judíos y los saca entonces de Judea, los saca de ahí y lo deporta para toda parte del mundo. No sé si me están siguiendo. Lo deporta, empiezan a correr todos los judíos para toda parte del mundo. ¿Por qué acontece esto, mis hermanos? Porque Jeremías le había profetizado y le había dicho: extiende el sitio de tus estacas. Y ellos estaban totalmente enamorados, o están totalmente enamorados de la tierra de Jerusalén. Ellos no quieren salir de ahí. Ellos nunca han querido salir de Jerusalén. Ellos nunca han querido salir de la tierra santa. Pero Dios le había dado una promesa a ellos a través de Jeremías y a través de todos los profetas, de que esta palabra iba a regar toda la tierra, de que las leyes de ellos era que iba a regir el mundo,
de que las leyes de ellos era que iba a regir por todas las naciones. Alabado sea el Señor. Y aquí en Isaías él le está diciendo que las naciones, que se va a extender por todas las naciones. Y Dios le dio promesa también a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y la tierra no es Jerusalén nada más. Pues entonces dice la palabra, registra la historia, que empieza esa persecución contra los judíos, y los judíos se tienden a toda parte del mundo, y como ellos son tan apegados a sus leyes, esas leyes entonces donde quiera que ellos van, leyes justas, leyes buenas, empiezan a heredar la tierra donde ellos van caminando. Alabado sea el Señor. Por eso es que nosotros, la Biblia dice no matará, porque el Viejo Testamento dice no matará. La Biblia dice no robará, porque el Pentateuco dice, los 10 mandamientos dicen no robará. La Biblia dice no adulterará, porque la Biblia dice en los 10 mandamientos no adulterará. La Biblia dice no haga falso testimonio, y el que hace falso testimonio es un jurado que jura, lo meten preso, porque la Biblia dice no jurará. Todas las leyes que nosotros tenemos las heredamos del pueblo judío. Porque Dios le dio una promesa a ese pueblo que se iban a expandir sobre toda la tierra, que ensancharan sus estacas. Pero cuando hablan de ensanchar sus estacas, yo entendía que era a comprar casas, a comprar carros, a tener empresas, a tener muchísimas cosas. No, es la palabra de Dios, es la palabra justa de Dios que hay que extender por todo el mundo. Alabado sea el Señor. Registra la historia que ese rey Adrián, después que deporta a todos los judíos, le pone por nombre a Jerusalén, a Judea, le pone por nombre Palestina. Que Palestina quiere decir aquí no habitan judíos. Y le puso una orden a los judíos, dio una orden, puso una ley, que todo judío que entrara a Judea lo mataran, pena de muerte para ellos. Era para que ellos obligatoriamente tenían que llevar esta palabra a todo el mundo, tenían que extenderse a todo el mundo, porque esta ley es tan justa y tan buena, todo el mundo tenía que abrazarla sobre la faz de la tierra. Y por eso es que nosotros tenemos hoy en día las leyes judías. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que vino otra persecución. Registra la Biblia que, alabado sea el Señor, registra la Biblia en, bendito sea el Señor, en Hechos capítulo 9, verso 1. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Hechos capítulo 9, verso 1. Bendito sea el Señor. Si lo puede leer, por favor. Ok, 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. ¿A tal no? ¿O sí fue el 3? Está bien ahí. Ahí viene otra persecución. Pero esa persecución que va a estar surgiendo ahí ahora, no es contra el pueblo, es contra el pueblo judío. Pero acordémonos que todo, a lo que primeramente se le predicó el evangelio fue a los judíos. Los gentiles no conocían el evangelio. Los gentiles no, incluso el mismo Jesús dio orden a los convertidos que por ciudades de samaritanos y de gentiles que éramos nosotros, que no se acercaran, que primeramente vayan a la oveja perdida de Israel. Él enfatizó bien claro que a quien tenían que predicarle ese evangelio de la paz, ese evangelio del amor, era para los judíos, era para los judíos. Por eso que hizo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas todo aquel que lo recibió, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Primeramente fue a los judíos, porque ya ellos tenían las leyes de ellos contaminadas, y Jesucristo vino a enderezar las leyes nuevamente, a enfocarlo por el camino que Dios quería que el pueblo judío caminara, por el amor
Amar a tu prójimo como a ti mismo, que ellos no seguían eso ya. Ama a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, que ahí se cumplen los 10 mandamientos, y ellos ya no estaban cumpliendo con esa parte. Pues entra Jesucristo en el panorama judío, en el panorama de ellos, a limpiar las leyes que ya ellos tenían y que ya ellos se habían desenfocado de ellas. Porque registra la Biblia, registra que ellos, cuando los judíos cometían pecado y traían un cordero, o traían un corderito o una palomita, los sacerdotes tenían que chequear esos animales, porque esos animales no podían tener ningún tipo de contaminación. Y el sacerdote era que decía si se podía sacrificar o no se podía sacrificar. Le digo que hacían los sacerdotes, que decían que ese animal no se podía sacrificar y lo guardaban para adentro. Y cuando nosotros te vamos a buscar uno que sí tú puedes sacrificar, y le buscaban a otro que le habían quitado a otro y le decían, mira, ese tú lo puedes sacrificar. En esa condición estaba caminando ya el pueblo judío. O sea, estaba completamente contaminado. Aunque el cordero estuviera apto para ser sacrificado, ellos decían que no estaba apto porque lo guardaban para atrás. Lo guardaban para ellos no para venderlo. Y le vendían. Por eso fue que cuando Cristo entró al templo, hizo el desastre que hizo allá adentro. Porque ya ellos estaban completamente contaminados. Ya ellos habían hecho eso un negocio. Y eso estaba pasando. Y Cristo tuvo que venir a depurar esa forma de ellos actual. Por eso fue que Él se enfocó tanto, Él se enfocó tanto en que vayan al pueblo judío a predicarle el evangelio que habían aprendido. ¿Qué pasó con ellos? Hermanos, sí, empezaron a predicarse todos los judíos. Todos los judíos empezaron a predicarse uno a otro. Y registra la palabra en el libro de los Hechos que hicieron un oasis en la tierra, hermano. Dice que todas las cosas las tenían en común. Que nadie tenía nada propio, porque tenían un oasis en la tierra. Llenaron Jerusalén otra vez nuevamente con el nuevo evangelio de la paz, con el nuevo evangelio del amor, y conquistando, y los judíos convirtiéndose, y más judíos convirtiéndose, y ellos no querían salir otra vez de Jerusalén. Entonces ahí es que se levanta Pablo. Dice que entonces se levanta Pablo y empieza a hacer una persecución tan terrible sobre ellos, que empieza a perseguirlo, a sacarlo de su casa, a matarlo y a hacer desastre con ellos. Y entonces empiezan a regarse por toda la tribu que le quedaba a su alrededor. Alabado sea el Señor. Empiezan a regarse por toda la tribu que le quedaban a su alrededor. Pero ellos, a la tribu que le quedaban a su alrededor, ellos no le predicaban a los gentiles. Porque Cristo le había dicho a ellos que por ciudades de Samaritana y los gentiles no vayan. Aunque ellos estaban allá adentro, no le predicaban del evangelio. No le predicaban del evangelio. Le predicaban a los judíos. Era conquistando judíos. Y muchas veces el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ya los sobrepujaba, era que ellos, como le pasó a Pedro, el que pudo entrar a la ciudad de Cornelio, que fue el primer gentil que se convirtió a Cristo. Y cuando ellos vieron eso, entonces como que se aflojaron un poco y empezaron a predicarle también a los gentiles, que eran supuestamente nosotros, alabado sea el Señor. Y en medio entonces empezaron a predicarle a los gentiles, empezaron a predicarle a todo el mundo. Entonces se convierte Pablo, y Pablo es entonces que le da el último empujón al evangelio, y lo predica por toda la tierra conocida por su tiempo. Y estas son las estacas, mis amados, que nosotros tenemos que entender. No es que tú vas a agarrar la casa del vecino y la vas a medir, y no, que Dios te dijo a ti que tienes tus estacas, que eso es tuyo. No, es el evangelio de la paz. Es lo que tú has aprendido de Cristo. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la estaca que tú tienes que tender por toda parte del mundo. Que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa.
ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y será bautizado será salvo. Esa es la cestaca que te está mandando Jehová que tienda. Esa es la cestaca que el profeta Isaías dijo que nosotros teníamos que llevar a todas las naciones. Esas son las estacas. Anunciar un evangelio de amor, anunciar un evangelio de pureza, anunciar un evangelio, anunciar buenas nuevas a este mundo que se siente tan oprimido como se sentía el pueblo judío bajo el yugo de Roma. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hasta aquí mi oportunidad. God bless. Gloria al Señor.